Inesperadamente, el día de ayer el Consejo de Estado expidió auto mediante el cual decretó medida cautelar de suspensión provisional sobre el decreto 1469, que como todos sabemos es el decreto que fijó para este año 2026 el salario mínimo legal mensual vigente. Digo inesperadamente porque a pesar de que fuimos uno de los 16 demandantes de este decreto y que solicitamos la medida cautelar admitida por el Consejo de Estado, siempre pensamos que esa decisión iba a ser tomada en la sentencia que decidiera o no de fondo la nulidad del decreto. En cualquier caso, el auto en mención establece que esta medida cautelar se sustenta básicamente en que se advirtió a primera vista que el decreto no cumplía con los parámetros del artículo octavo de la ley 278, que valga la pena recordar es la meta de inflación fijado por el Banco de la República para el 2026 del 3%. El año pasado se consideraba que esa era la meta de inflación para este año. La productividad fijada por el Comité Tripartito de Productividad del Ministerio del Trabajo en 0.91%, la contribución de los salarios al ingreso nacional según el DANE de 2.8%, el incremento del PIB según el DANE, que era el 3.6%, y finalmente el IPC fijado por el DANE en 5.3%, esto en el año 2025, estimado para el año 2026. Según la sentencia que analizó la constitucionalidad de este artículo octavo, que hace parte de la norma misma, ese ejercicio no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que debe considerar con igual nivel de incidencia cada uno de estos parámetros que acabo de mencionar y con mayor exigencia cuando hay falta de consenso al interior de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, como sucedió en el presente caso. Por tanto, el Consejo de Estado, basado en estos argumentos, ordenó al Gobierno Nacional expedir dentro de los 8 días calendario un nuevo decreto que cumpla con dichos parámetros, el cual regirá de manera transitoria el reajuste del salario mínimo legal mensual vigente hasta tanto se expida la sentencia definitiva sobre la nulidad del mismo. Así las cosas, los efectos de esta medida cautelar, que como digo, es transitoria, no tiene efectos retroactivos, entonces no es posible que como empleadores le pidamos a los empleados que nos paguen la diferencia entre el salario mínimo legal mensual vigente fijado en el decreto y lo que luego expide al gobierno nacional. Los efectos de la suspensión se difieren hasta que en un plazo de 8 días calendario el ministerio expida un nuevo decreto que fije ese reajuste fundamentado en esos criterios del artículo octavo de la ley 278, y esto quiere decir que el decreto 1469 del 2025, el que fija el aumento del 23, sigue vigente hasta que el gobierno nacional expida el nuevo decreto que le ordene el Consejo de Estado. Y ese decreto adicionalmente es transitorio hasta que no se expida una sentencia de nulidad que defina o no la legalidad del decreto que fija el salario mínimo legal. Por lo demás, entonces, toca esperar a que el gobierno cumpla con ese término, cumpla con un nuevo decreto que además observe los parámetros de la ley 279. De lo contrario, indica la sentencia que se dará lugar a la apertura de un incidente de desacato y a imponer multas sucesivas por cada día de retardo en el cumplimiento hasta por el monto de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del renuente, o sea, de los ministros que deben expedir el decreto del salario mínimo legal mensual vigente sin que sobrepase 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.